amigas y amigos, bienvenidos a Desde la Ventana de Marlene. Gracias por acompañarnos como cada miércoles de 8 a 9 de la noche a través de RMC, canal de New York. Hoy tenemos una invitada súper especial, la cual queremos agradecer desde ya que desde su agenda tan apretada haya decidido acompañarnos en este día para debatir un tema tan interesante. Ella es la doctora Carmen Sara Mota, es una dominicana, médico pediatra, infectóloga, egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. También es especialista, realizó su especialidad de pediatría e infectología. La realizó en el Hospital Robert Reed Cabral, avalada por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Además, ha sido docente de pediatría en las universidades de UNIBE e INTEC en República Dominicana. Actualmente labora en el Hospital Presidente Estrella Ureña y en el Instituto Materno Infantil y Especialidades. Bienvenida, doctora, a Desde la Ventana, Marlene. Gracias por la invitación. Buenas noches, un placer estar acompañándote, Marlene. Y bueno, pues nada, simplemente un honor para mí estar con ustedes hoy. Gracias. Vamos a ver, su especialidad es muy interesante porque es un tema que crea pasiones dentro de grupos, de ciertos grupos, hasta religiosos, podríamos decir. Creo que por desconocimiento, porque es infectóloga. Y vamos a tocar un punto muy importante. Estos días tuvimos lo que es la conmemoración de la prevención del cáncer de cervix. ¿Podrían hablar un poquito sobre esto, doctora? Bien, mira, voy a hablar desde mi especialidad, porque, como bien mencionaste al principio, yo soy pediatra, infectólogo, y básicamente ya lo que es el cáncer de cervix como tal es una patología ginecológica que es manejada por los ginecólogos oncólogos, o sea, ginecólogos especialistas en oncología o cánceres de la mujer, sobre todo del aparato genital femenino. Ahora bien, ¿qué hace una pediatra infectóloga hablando de cáncer de cervix? Porque esta pediatra infectóloga se va a enfocar en la prevención del cáncer de cervix, que puede hacerse muy temprano en la vida de los niños a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano. ¿Qué pasa? Se ha determinado ya, un dato conocido por la comunidad médica y por muchas personas, de que el cáncer de cervix se relaciona con la infección a virus del papiloma humano. Para que los amigos que nos escuchan tengan una idea o se pongan en contexto, el virus del papiloma humano es el mismo virus que produce, por ejemplo, las verrugas vulgares o ojo de pescado, como lo conocemos los dominicanos de manera coloquial. Entonces, este virus puede producir infección crónica, es decir, una vez adquirimos la infección, el virus permanece dentro de nuestras células y producir cambios en las células que pueden devenir en un cáncer. No solamente se relaciona el virus del VPH con el cáncer de cervix, también se relaciona con el cáncer de pene, cáncer de ano, cáncer de cabeza y cuello. ¿Cómo podemos evitar el cáncer de cervix relacionado con el VPH? Pues a través de la vacunación contra el virus, que se aplica a adolescentes, niños, a partir de los 9 años de edad, tanto niñas como niños. A partir de los 9 años hasta los 14 años son solamente 2 dosis necesarias, y por encima de los 14 años, es decir, de 15 en adelante, pues se necesitan 3 dosis. La primera dosis se coloca el día 0, la segunda se coloca a los 2 meses y la tercera se coloca 6 meses después de esta segunda dosis. Si son solamente 2 dosis, pues ambas se colocan, una primero y la otra 6 meses después. Ok, perfecto. Probablemente una de las controversias que trajo la vacuna de VPH, porque mencionaste la parte religiosa, en sentido con la iglesia, fue el asunto de que como el virus se transmite a través del contacto sexual y
la vacuna pues evita una enfermedad de transmisión sexual, muchos malinterpretaron la idea de vacunar a las niñas entendiendo a que eso promovía que ellas iniciaran la vida sexual. Y eso es completamente alejado de la intención. Lo que se quiere es que cuando la niña, en el momento que sea apropiado, es decir, ya adulta, si nos vamos desde el punto de vista religioso, pues legal y institucionalmente casada, pero no vamos a entrar en ese detalle, simplemente ya cuando la persona tenga la madurez para tener una vida sexual responsable, que no es obviamente en la adolescencia, cuando eso pase, ya hace rato esté protegida con la vacunación contra VPH. Obviamente no solamente la vacuna evita el contagio, también el uso de anticonceptivos de barrera, como es el caso del preservativo condón, que no solamente evita embarazo, sino que también evita VIH y también el virus de papiloma. Pero es importante tener presente que el condón como tal no puede evitar la infección de VPH porque las lesiones usualmente están en unas zonas que el condón no cubre. Y el simple contacto directo de una lesión del virus de papiloma humano pues puede infectarte. Por lo que la vacunación es el arma más efectiva para evitar esta infección. Pero si yo vacuno a una niña de 9 años, no le estoy diciendo ahora ve y te relaciones, no. Estás protegida y eventualmente para el futuro, dentro de varios años inicies una vida sexual, pues ya tienes esta protección. Pero en ningún caso se está mandando a que tengan. Tampoco está demostrado que la vacuna tenga ningún efecto adverso sobre la fecundidad ni modifique nada. O sea, lo único que evita es la infección contra este virus que puede producir, lo que está demostrado, que la infección crónica genera cambios en las células que a la larga producen cáncer de cervix, siendo esta una de las causas más importantes de muerte en nuestra región. Excelente. Gracias por la explicación detallada y concisa, porque este es un tema que se trata con mucho rigor y con muchas aristas, porque hay muy mala información al respecto. Y usted ha tocado todos los puntos específicos. Me ha desarmado todas mis preguntas ahora mismo. Excelente. Entonces, doctora, ¿de qué se trata su especialidad? ¿Qué es un infectólogo pediatra o pediátrico? Mira, vale decir, antes de hablar de qué es un infectólogo pediátrico, porque voy a decir, bueno, trata infecciones. La mayoría de las enfermedades pediátricas pues están relacionadas con infección y los pediatras pues manejan de primera línea todo esto. Pero básicamente un pediatra infectólogo es un especialista que luego de hacer pediatría, porque a nivel de República Dominicana y prácticamente en todos los países, haces pediatría primero y luego haces una especialidad en infectología, pues básicamente tiene que ver con aquellas infecciones complicadas, con aquellas infecciones que son de difícil tratamiento, también infecciones crónicas, recurrentes. ¿Qué vemos nosotros? Vemos aquellos niños con infecciones a repetición, vemos niños con infecciones complicadas que ameritan el uso de antibióticos. Nuestra especialidad se basa precisamente en el uso apropiado de antibióticos basado en diferentes características que tienen estos. También tenemos, pues nuestro campo de acción también incluye infecciones virales, infecciones por hongo, infecciones bacterianas, que son las que las personas más conocen. También podemos brindar asesoría en el tema de vacunación, diseñar esquemas de vacuna para grupos especiales, diseñar esquemas de vacuna comunes para personas que no tienen ningún tipo de comorbilidad, pero o sea, un esquema completo. Las recomendaciones a medicina del viajero, o sea, cuando yo voy a viajar, qué prevención, cómo debo prevenir adquirir enfermedades durante mi viaje, enfermedades infecciosas, pues todo eso pues abarca la consulta de infectología pediátrica. Y generalmente nos llaman cuando tenemos esos niños que tienen una fiebre prolongada, también en el caso de infecciones congénitas, o sea, esas infecciones que los bebés adquieren a través de la madre, o sea, la madre
de una infección cuando está embarazada y el bebé nace ya con esa infección. Eso es parte del campo de la infectología. ¿Cómo evitarlo? Y también, si se presenta, cómo manejarlo desde el punto de vista de prevenir complicaciones y de tratar esa enfermedad. Y muchas otras, como por ejemplo las adenopatías, esas masas que se presentan en el cuello, que se ven muy frecuentes en la niñez, que están generalmente relacionadas con infecciones locales en cabeza y cuello, pero que llaman la atención porque se crecen estos ganglios, la gente comúnmente les llama como reuma, le dicen, o algo así, y que son esas bolitas que van creciendo en el cuello de los niños. Generalmente están relacionadas a infecciones virales o infecciones localizadas, como mencionaba, del área de la cabeza, el cuello, pero como son de larga evolución, muchas veces duran varias semanas, a pesar del tratamiento, pues ese tipo de cosas también las manejamos nosotros. Excelente. Cuando muchas madres y padres se preguntan en qué momento o cuándo debo de buscar ayuda de un infectólogo pediátrico, en qué momento debo de asistir a la consulta. Bueno, mira, algunos padres tienen ya la información de que hay enfermedades que pues se manejan el pediatra junto al infectólogo, como es el caso de, por ejemplo, el COVID, la complicación del COVID, el síndrome inflamatorio multisistémico, la enfermedad de Kawasaki. Una vez yo fui a una interconsulta porque la madre le dijo al pediatra, llame al infectólogo porque ella es venezolana y dijo, en mi país eso lo maneja el infectólogo. Porque en Latinoamérica está como más delimitado cuál es el campo de acción del infectólogo. Entonces, muchas madres de otros países ya conocen, o sea, dicen, no, esto es del infectólogo, que son el caso de esas infecciones o complicaciones infecciosas. También, como mencionaba, esas adenopatías, muchas veces cuando esas adenopatías o esas masas que mencionaba ahorita, que se presentan en el cuello, cuando se le hacen analíticas y se buscan anticuerpos para enfermedades y de algunos virus que nos pueden afectar o infecciones como el toxoplasma, cuando esas cosas salen alteradas, generalmente también se busca infectología. Generalmente hay un protocolo para manejar estas masas en el cuello cuando son de origen infeccioso. Si el tratamiento de primera línea no funciona, generalmente ahí pues se refiere a la infectología o la madre, si tiene alguna información, dice, bueno, ya esto lo voy a llevar al infectólogo. O los niños que tienen constantemente enfermedades infecciosas, adquieren, siempre tienen una gripe, siempre tienen una diarrea, cuando no salen de una infección están entrando a la otra, pues generalmente ahí es oportuno que sea abordado por el infectólogo. Y usualmente el infectólogo, pues luego de una investigación, determinará si básicamente necesita pues algunas medidas especiales de prevención a través de antibióticos o vacuna, o si incluso diagnostica o puede determinar si es una alteración de la inmunidad y entonces lo referirá oportunamente al inmunólogo si eso es necesario. Porque es bueno también tener presente, Marlene, que por debajo de los 5 años son muy comunes las infecciones respiratorias e intestinales. Exacto. Se estima que un niño sano, sin ningún factor de riesgo añadido, o sea, que no sufre de nada de base, puede tener hasta 9 infecciones en un año, ya sea gastroenteritis, o sea, diarrea, o sea, una infección respiratoria. Y esto pues obviamente también aumenta con el tema de los nurseries, las escuelas, o sea, niños que entran muy temprano en su vida a escuelas a compartir con otros niños. Generalmente pues en las escuelas se ven esta transmisión de enfermedades infecciosas muy frecuentemente. Muchos padres describen que cuando el niño está en la casa, en verano, en vacaciones, está saludable y desde que entra a final de agosto, septiembre, a la escuela comienzan inmediatamente los procesos, las gripes y problemas de salud, vuelve y se sana en las vacaciones de Navidad y en enero vuelve otra vez los procesos. No es una casualidad, es que generalmente en las escuelas ocurren este tipo de brotes, por decirlo de alguna manera. Ok, perfecto. Y saber cómo prevenirlos, aunque los pediatras generales conocen perfectamente estos detalles, pero si el padre quiere o se siente más tranquilo, cuando un infectólogo se lo explique, pues también para eso estamos. El VPH es la infección de transmisión sexual o ITS más común. El VPH es un virus distinto al del VIH y al de VHS,
¿Podrías hablar un poquito sobre estas diferencias? Mira, ambos se transmiten por el contacto sexual. Sin embargo, a pesar de que son dos virus diferentes. El VIH es un retrovirus, es un virus de ARN, el VPH es un virus de ADN y la transmisión es diferente. Y el tipo de lesión que produce es diferente. Por ejemplo, el VIH sí se transmite por transmisión sexual, pero también se transmite por transfusiones, aunque ya esto es poco común. Exacto, porque por ejemplo la sangre, toda la sangre se testea antes de ser utilizada, pero si tenemos un accidente, por ejemplo en el caso de nosotros los médicos, tenemos al manipular, o sea los cirujanos, por ejemplo, una herida y tener contacto con sangre, pues podrían infectarse, pero también esas son formas muy escasas. Actualmente la principal vía de adquisición del VIH es por contacto sexual a través de sangre o secreciones, o sea, semen, líquido vaginal, básicamente todas esas sustancias corporales contienen virus y puede ser transmitido. También a través de la leche materna, de la madre con VIH a su niño, y a través del contacto del recién nacido con secreciones, si su madre tiene VIH, pues puede infectarse. Es bueno saber que a pesar de que el VIH no tiene vacuna disponible, sí tiene un tratamiento que se denomina de alta eficacia, que disminuye la progresión de la enfermedad, disminuye la carga viral, o sea, la cantidad de virus que tienes en tu cuerpo, y que a través del tratamiento pues se evita la transmisión del virus. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una madre embarazada, tiene VIH, pero tiene su tratamiento antirretroviral al día, las posibilidades de que su hijo salga infectado son muy mínimas. Madre con tratamiento, cesárea, medicamento preventivo para el bebé, no lactancia materna. En el caso de la madre con VIH, niño sano. Una persona con VIH positivo que es diagnosticada tempranamente, antes de que el virus comience a progresar, se inicia tratamiento. Lo importante es ser adherente al tratamiento, sigue su tratamiento al pie de la letra, sus controles, y va a tener una vida perfectamente normal. El VIH actualmente es una condición. Pasó a ser una infección, un diagnóstico mortal, a ser una condición con la que la persona vive, como cualquier otra enfermedad que se le diagnostica. Usted le dice que tiene la presión alta, esa pastillita de la presión, el resto de la vida la tiene que tomar. Igual el paciente que vive con VIH toma sus medicamentos diariamente y tiene una vida productiva y común como la de cualquier persona que no vive con el virus. Bueno, señalar tampoco que el VIH no se transmite ni por contacto, ni por besitos, si son besitos de piquito, ni por ejemplo, yo tengo VIH, bebo de este vaso y luego tú bebes. El VIH no se adquiere así. Puedes adquirir otras infecciones de mí si compartimos el vaso, pero no VIH. En el caso del VPH, que como mencionaba al principio, para que la gente entrara en contexto, es el que produce las verrugas vulgares u ojos de pecado. Básicamente el virus entra en la célula y produce una especie de hiperkeratosis. Por eso uno ve que las verrugas vulgares o ojos de pecado, como se le conoce, tienen como un aspecto rugoso y duro. Pues eso es lo que pasa cuando es a nivel de la piel. Y los serotipos que producen las verrugas vulgares o ojos de pecado, como le conoce el dominicano, son de un serotipo. Los que producen las lesiones que a nivel genital se conocen como condilomas son de otros tipos. Entonces, básicamente, el virus lo que infecta son las células del epitelio, o sea, de la piel, y las lesiones son externas. También se pueden ver lesiones a nivel de mucosa, está en la garganta, de niños que nacen, por ejemplo, de madres que tienen VPH. También, si una persona tiene infección en la garganta de virus del papiloma humano, pues puede también adquirir. Una persona, por ejemplo, que te practique sexo oral, por ejemplo, una persona que tiene lesiones activas de VPH en sus genitales, pues puede adquirir infección también en cabeza y cuello. De ahí que el virus se relacione también con infección en esta área. Lo mismo si son personas, hombres que tienen sexo con hombres, si por ejemplo el pene tiene lesiones de VPH y entra por un ano, pues puede producir también
lesiones ahí y infección. Pero es que no solamente porque haya una relación sexual completa, el simple roce, o sea, el virus del VPH es muy contagioso. El simple roce de una superficie con otra, si de este lado hay lesiones de VPH, o sea, condilomas o verrugas relacionadas con el VPH, y de este lado no, con el simple toque, no tienen que compenetrarse así, con el simple roce, pues puede infectarse. Es bueno señalar que no todas las personas que tengan infección por VPH van a desarrollar algún tipo de cáncer. Exacto. No es así. Pero es común que en esos tipos de cáncer aparezca la infección. Exacto. Por uno solo que pueda producirse o que pueda sufrir un cáncer relacionado con este virus, vale la pena vacunar a todos porque uno no sabe cuál es ese solo que puede producir, que puede desarrollar el cáncer. Exactamente, gracias. Escuchándola hablar, me recordaba cuando estudiaba medicina, y voy a compartir algo. Y quiero que me corrija porque yo me dediqué a otro aspecto profesional. Cuando estudiaba medicina, estaba tomando cirugía, era una clase muy interesante, y llegó una emergencia al hospital. Recuerdo cómo. La persona estaba borracha, iba en un motor y la botella de alcohol la tenía dentro del bolsillo. Cuando se cayó, la botella se le incrustó en el estómago, se le rompió. Entonces, para cirugía no dio tiempo, la persona se estaba desangrando, estaba al hacerle los diferentes tipos de analíticas correspondientes, todo el mundo para cirugía. ¿Qué pasó? Yo tenía un guante cuando iniciamos el proceso de limpiar la cirugía. Una aguja me penetró un dedo con sangre. Fui yo, un accidente. Y cuando los análisis llegaron, VIH positivo. Recuerdo que en ese instante yo estaba sumamente tensa. Y lo que en el protocolo mandaba, no sé si es el mismo, colocarme unos retrovirales. La pregunta, ¿eso existe todavía? ¿El protocolo es igual o eso cambió? Claro que existe. A pesar de que, como mencionaba, no es tan frecuente esta forma de transmisión, existe un protocolo para postcontacto accidental, incluso, o sea, para el personal de salud. Tú recibes, o sea, se debe hacer una prueba de VIH también a la persona, porque usted no sabe, o sea, hay muchas personas que podrían estar infectadas ya por otra vía y pensar que se infectaron así. Aún aunque la prueba esté negativa, de todas maneras, se inicia lo que es la profilaxis para post-exposición, con medicamentos por un tiempo específico, y luego pues a la persona se le hace la prueba para detectar o para comprobar la eficacia de la profilaxis, pero inmediatamente se tiene que iniciar. Se inició un tratamiento y constantemente se me verificaba para un control. Cuando pasó el tiempo, yo fui de rodilla y güey a la basílica que fui porque era algo impactante. O sea, los médicos están muy expuestos a cualquier situación, cualquier accidente. Así es, pero las medidas básicas de prevención, o sea, métodos de barrera, lavado de manos, guantes, cuando se va a trabajar con fluidos, suelen ser suficientes. O sea, si uno tiene pues el cuidado, esos accidentes pasan, pero afortunadamente no son tan frecuentes como uno pensaría. Eso no pasa todos los días. Mira, como uno espera. Mira, más peligrosa, pero sí, nosotros estamos expuestos a adquirir infecciones, pero también estamos expuestos a la agresividad de algunas personas, porque precisamente hace unos días en la zona de donde eres, recuerdo que por el otro día por redes hablábamos de que tu familia era de Villatapia. De Villatapia, ¿verdad, doctora? Que usted es de Villatapia. Y hace unos días una joven médico fue atacada en el centro de salud y está estable, gracias a Dios, pero con una herida de gravedad con la zona del cuello. Y eso también es una de las cosas a las que a veces estamos expuestos, una falta de seguridad en los centros de salud a nivel de emergencias. Cualquier persona llega y puede tener una conducta pues agresiva contra
contra el médico o contra cualquier otro personal del área de salud, de enfermera o hasta de limpieza en el área, y uno es agredido y no hay como o sea, como dirían, ¿quién podrá defendernos? O sea, eso también es de los riesgos que tenemos, no solamente de enfermarnos en contacto con agentes infecciosos, ya sea por contacto con fluidos o, ¿por qué no? O sea, el aire, o sea, algunas enfermedades que transmiten por el aire, o sea, el COVID con el uso de mascarilla disminuyó por transmisión de otras enfermedades también, esas que transmiten así, pero también tenemos la exposición de casos de violencia contra los médicos, que son cosas que deben combatirse. Parece mentira que en pleno siglo XX esto está alto, pero no solamente en República Dominicana. Podemos ver en Centroamérica y aquí en los Estados Unidos hay una tasa. Por eso en todos los hospitales aquí en los Estados Unidos hay militares, hay un equipo especializado. Porque imagínese que usted vaya a brindar un servicio y usted ser atacado en su propia área por salvarle la vida a una persona o un familiar. Eso es un tema interesantísimo para debatirlo. Los riesgos de ser médico, de ser un profesional de la salud. Hace unos días se conmemoró el Día Mundial de la Tuberculosis. Pareciera mentira que en pleno siglo XXI estemos hablando sobre eso. ¿Cómo puede ser esto posible? O sea, estaba discutiendo con unos colegas que pareciéramos que avanzamos y a la vez no avanzamos. ¿Qué podemos hablar sobre la tuberculosis? Es una enfermedad también que discrimina en algunos casos, porque he escuchado tanto sobre esto. Me gustaría que hablaras un poquito sobre esto y la conmemoración que fue recientemente. Bueno, la tuberculosis es una infección, una enfermedad infecto-contagiosa, que generalmente el órgano que más afecta es el pulmón, pero que puede afectar absolutamente toda la economía del organismo. Así, se conoce más la tuberculosis pulmonar, pero la tuberculosis puede afectar el sistema nervioso central, es decir, cerebro, médula, puede afectar riñón, puede afectar hueso. Generalmente son infecciones de larga evolución y es una enfermedad muy prevalente en muchos países latinoamericanos, pero también es bueno señalar que el binomio VIH-TB van juntos, o sea, al aumentar los casos de VIH, que es una enfermedad inmunosupresora, pues también aumentaron los casos de TB. Es que generalmente un adulto sano, inmunocompetente, si se infectan con el Mycobacterium tuberculosis, que es el agente causal de la tuberculosis, pues muchas veces su sistema pues tiene la capacidad de, digamos, confinar el bacilo en un área y pues termina pues, no presentando síntomas o teniendo una enfermedad muy leve. Sin embargo, con el aumento de los casos de inmunosupresión, pues la enfermedad se hace sintomática. Entonces, se ideó hace muchos años una estrategia de atención directa de la tuberculosis, porque es bueno señalar que el diagnóstico oportuno y un tratamiento efectivo pues pueden curar la tuberculosis. Pero es muy importante que la gente entienda que si yo tengo síntomas sugestivos de tuberculosis, debo acudir a un centro de salud. Y si soy diagnosticada con tuberculosis, si se inicia el tratamiento, no debo abandonar. Porque ya en los últimos años se han observado casos de tuberculosis multiresistente, o sea que es resistente a los fármacos que se utilizan usualmente, y eso conlleva a que se tengan que utilizar otros medicamentos más costosos, más tóxicos, que el tratamiento se prolongue y que el tratamiento también pueda fracasar. En el caso de lo que me compete a mí o que me afecta, que es la tuberculosis infantil, ¿cómo adquiere un niño la tuberculosis? Generalmente a través de un adulto en su casa o en su entorno bacilífero, que al toser expulsa muchos bacilos y que el niño puede adquirirlos. En los niños la infección puede ser más severa. Por ejemplo, en niños menores de 5 años puede haber riesgo de que el niño desarrolle no solamente tuberculosis pulmonar, sino una tuberculosis diseminada, es decir, en todo el cuerpo, y tuberculosis meninge, es decir, meningoencefalitis, inflamación del cerebro y sus envolturas, las meninges, por tuberculosis, que es una infección muy seria que no solamente puede matar al niño, sino que puede dejarlo con secuelas importantes por el resto de la vida. Así es.
Afortunadamente existe una vacuna para prevenir esas formas graves de tuberculosis, que es la BCG, que se coloca a niños dominicanos desde el momento en que nacen, antes de salir de la maternidad o de la clínica donde nacen, deben ser vacunados contra la BCG. En algunos casos se deben ser vacunados inmediatamente, o sea, después de la de alta en algún centro de vacunación, si no se vacunan en el hospital. Esa vacuna no se coloca en Estados Unidos, ya que en Estados Unidos pues, se considera que no es un país donde la tuberculosis sea un problema, pues los niños de allá, que nacen allá, no se vacunan. Pero aquí sí es importante que todos los niños sean vacunados contra la BCG al momento de nacer para evitar que puedan presentar las formas severas de tuberculosis. Muy bien. Vamos a hablar un poquito sobre la mujer. Carmen Sara Mota es una mujer que ha dado sus expresiones y su background profesional. Es una mujer muy cualificada y calificada en su área, en su materia. Pero la doctora es una mujer casada, tiene su familia. Yo tengo una inquietud sobre ella. ¿Qué usted opina sobre el feminismo? ¿Usted se considera ser una mujer feminista? Bueno, mira, ¿qué le puedo decirte? Yo creo en el feminismo, pero no en este feminismo actual donde el radical. Muy radical, donde se sataniza al hombre. Yo pienso que tenemos que hablar, pienso que muchas feministas no buscan equidad, sino cierto privilegio. Exacto. Lo primero es que nosotros, hombres y mujeres, no somos iguales y nunca lo vamos a hacer porque biológicamente no somos iguales. Físicamente no somos iguales, y hay cosas que los hombres hacen mejor que nosotras, pero hay otras que nosotras lo hacemos mejor. Somos diferentes y nos podemos complementar. No debe haber una especie de competencia. Yo creo que la mejor forma de feminismo positivo para las mujeres es prepararse. Cuando hablo de prepararse, no me refiero a solamente estudiar una carrera formal, sino tener conocimientos básicos en el sentido de aprender a leer y escribir. Eso abre muchísimas oportunidades cuando estás educado. Y ya luego de una educación básica, no tenemos que ser todas doctoras, ingenieras, abogadas. Se necesitan también estilistas, maquillistas. Técnicos. Mira, por ejemplo, si yo me hubiese maquillado con una maquillista profesional, estuviera mucho más bonita para esta entrevista. Eso es necesario. Por ejemplo, hay quien nos hace la ropa, quien nos cuida, hay muchísimas cosas que hacer, cómo ganarse la vida de manera honrada y progresar en la vida. Yo siempre en los temas donde hablan de la disparidad salarial, yo le digo, bueno, pero estudie medicina y haga una especialidad quirúrgica, que las doctoras otorrinos, neurocirujanas, cirujanas, urólogas, ganan mucho más que sus homónimos si son clínicos. Es decir, la mujer médico puede producir tanto más dinero que sus colegas hombres. Aquí la diferencia está en la especialidad que tienes. Muchas especialidades tienen procedimientos y cosas que son más costosas y hacen ganar a los que las practican más dinero que otros. Pero en sentido general, no es ni siquiera ganar tanto o más, porque a la larga todos podemos llegar a progresar en la vida a través de nuestro trabajo, pero no es necesariamente, o sea, yo creo que no debemos enfocarnos en que porque yo soy mujer no voy a tener esto o aquello. Yo nunca pensé, o sea, cuando empecé a estudiar medicina no estaba pensando en que porque era mujer iba a pasar esto y iba a pasar lo otro, simplemente entré a estudiar medicina. Pensé en mi especialidad y la pensé porque desde el principio me gustaba, siempre dije quiero ser pediatra, y cuando entré a pediatría dije quiero ser infectóloga y nunca pensé, no me pasó, nadie me dijo, mira, porque no eres, porque eres mujer no puedes hacer esto o aquello. Tengo un primo que me decía siempre que yo debía ser uróloga, porque imagínate, cuando uno llega ya a esa edad, en vez de enfrentarse a un hombre para que te haga el tacto rectal por la próstata, sabes que todos los hombres a partir de los 40 años deben hacerse un tacto rectal para detectar el cáncer de próstata, que es una cosa importante de enfermedad en ellos. Y le decía, ¿por qué mejor uno no va hacia donde una doctora mira tu manita? Pero a mí no me gustaba la urología. Sin embargo, ahora hay muchas mujeres urólogas, así que bueno, o sea, yo creo que uno no debe limitarse. Hay muchas mujeres en diferentes posiciones. Todo está en prepararse. Yo no creo en cuotas, porque para mí la cuota
en sí es discriminatoria. O sea, yo no quiero que tú me des una posición porque tienes que dármela porque yo soy mujer, no. Yo quiero que tú me des una posición porque yo tengo las capacidades, las destrezas obtenidas a través de un entrenamiento apropiado para ejercer esa función que necesita esa posición que me vas a dar. No porque soy mujer, sino porque estoy calificada. Y no porque tengo tal o cual religión o tal o cual creencia. Yo puedo ser atea, cristiana, judía, musulmana, puedo ser de origen chino, africano, francesa, de donde sea. El puesto no debe tener esas especificaciones. Lo que tiene que decir es, esta persona para esta función tiene que tener tales y tales y tales habilidades. Si yo cumplo con mis responsabilidades, con lo que me asigna, no importa si yo soy vegetariana, si soy budista, si soy mujer, si soy trans, o binaria, lo que sea. Es que yo cumpla con mis responsabilidades. Como igual, si no estoy rindiendo en mi trabajo, puedo ser separada del mismo, si soy mujer, si soy hombre, si soy lo que sea. Eso es lo que para mí, o es así como yo lo veo, que equidad se refiere a tener igualdad de derechos laborales y derecho a la vida y todo lo demás, pero no privilegios, y por eso tampoco me gusta que se hable de cuotas, porque para mí las cuotas en sí nos están limitando. Esta es una pregunta un poco, bueno, cada quien tiene su criterio personal. Yo soy de la que respeto todos esos criterios personales. ¿Usted se considera ser pro vida, doctora? Por supuesto, y pienso que es coherente con mi trabajo. Exacto. Soy médico y trato todos los días de prevenir, sobre todo de prevenir la muerte hasta donde es posible prevenirla, porque es un evento inevitable, pero de cosas que podemos controlar, pues tratar de controlarlas, que en el caso de las enfermedades infecciosas, pues es lo que trato de hacer. Pero en sentido general me considero pro vida. Excelente, gracias. Una mujer coherente. Bueno, ya estamos, el tiempo en televisión es sumamente corto, pero no quería terminar esta entrevista muy interesante en el día de hoy voy a hacer un resumen pequeño. Usted se siente apoyada por su esposo como profesional. Usted siente que la apoya su desarrollo profesional, porque a veces existen los celos profesionales o las ocupaciones. Aunque usted es una mujer que aporta, pero a veces que tengo que ir aquí, que me tenga una llamada, que por lo menos usted no sé si hace servicio, que hay que amanecer en un hospital. Pero a veces existe ese celo dentro del matrimonio. ¿Usted se ha sentido un poco, no discriminada la palabra, usted ha sentido ese cambio de su pareja o es una persona que la apoya totalmente? Mira, yo tuve la ventaja de que cuando yo me casé, bueno, para los cánones de la mayoría de los latinos, digamos que me casé tarde, o sea, no me casé en mis 20, no me casé jovencita. Yo estuve soltera prácticamente cuando construí mi vida profesional. Entonces, por ejemplo, esa etapa de la residencia donde uno está de servicio cada 3-4 días, donde vive con sueño y cansado, pues yo la pasé, o sea, tenía relaciones, tenía novio y eso, pero no al rigor del hogar. Uno tiene que administrarse, claro está, porque hay que dedicarle un poquito de tiempo a todo, porque la medicina es un trabajo, o sea, yo vivo de la medicina, pero yo soy una persona con necesidades también. Entonces, yo tengo que administrar mi tiempo para hacer mi trabajo oportunamente, servir a mis pacientes, pero sacar tiempo para mi descanso, para compartir con mi pareja, como pareja, y también con mi familia y amigos. Entonces, tengo la ventaja de que cuando yo conozco a mi esposo, a mi actual pareja, ya yo digo muchas veces, bueno, yo era Sara Mota, o sea, él me conoció ya siendo pediatra infectóloga, habiendo pasado por la Sociedad de Infectología como presidenta, que, bueno, no mencioné en el resumen, pero fui presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología en un periodo, y ya, bueno, él conocía eso de historia, y entiende, o sea, la dinámica de mi trabajo. O sea, yo salgo en la mañana del hospital, tengo que ir para la clínica, yo no hago servicios de amanecida, pero de repente me pueden llamar y tengo que salir
digamos, como se dice coloquialmente, a deshora, o estar en un evento y quizás decir, llamar por teléfono, dar unas indicaciones, pero luego quizás retirarme a mitad del evento, o como me ha pasado ya en algunas ocasiones, tener que llegar tarde porque estaba resolviendo una emergencia. A veces es incómodo, pero él lo entiende. Y como digo, tengo la suerte de que ya cuando yo entré a la relación, ya yo tenía esta vida. Porque a veces es un poquito complicado cuando tú, por ejemplo, estás todo el día en tu casa y de repente comienzas a salir y a salir mucho. Y a veces los hombres no lo entienden, pero de todo en la pareja es comunicación. Y yo administrarme para sacarle también su espacio. Él tiene sus actividades también y yo las respeto, entonces él me respeta las mías, pero eso se conversa, ¿entiendes? Eso se tiene que manejar se tiene que manejar con la pareja. Yo he tenido, pero puedo decir en resumen que sí, que me apoya, que él entiende, que yo tengo mis ocupaciones y que tengo mis deberes como médico, pero no tengo ese problema. Pero sí, muchas veces yo entiendo que hay relaciones donde a veces los hombres tienen ese celo. También la mujer tiene que dejar al hombre ser hombre, es decir, ok, yo tengo un trabajo, yo gano dinero, pero él también tiene sus responsabilidades y hay que dejárselas, que las ejerza, que las cumpla. Hace unos años había un tema en las redes de que si yo cargo botellones o si no, porque yo tengo que subir un botellón de agua que pesa tanto, si mi marido es más grande que yo y ¿por qué no? Pues yo tengo que hacer esa fuerza cierta. Él estuvo enfermo de COVID, estuvo en cama varios días, estuvo muy delicado. Y bueno, el agua se acabó en mi casa, el del colmado la subió y yo lo arrastré, el botellón por la casa hasta ponerlo en el lugar al lado de donde iba. Y bueno, lo usaba, pero yo no lo cargué. Siempre aparece alguien, un noble caballero más fuerte que uno que pueda hacer esas fuerzas. Sin embargo, yo no cargo un botellón, pero yo me afano todos los días pensando en diagnóstico, escribo, hago, puedo reanimar a una persona que se para. Entonces, cada uno tiene un talento diferente. A veces se necesita fuerza para algunas cosas, pero en otras necesitas capacidad de razonar, capacidad de tomar una decisión y tomar la responsabilidad por esa decisión. O sea, cada uno hace lo que le toca. Así es, doctora. Queremos agradecer su participación en nuestro espacio. A ustedes por la invitación. Gracias desde la ventana de mar, transmitido por MRC desde New York. Recordemos que hoy estuvimos conversando con la conferencista doctora Carmen Zaramota, quien es médico pediatra e infectóloga de la República Dominicana. Agradecerle y reiterarle las gracias por acceder a esta entrevista. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este día. Muy buenas noches.